Nunca fui muy de los juegos de mundo abierto. Soy más bien de las personas que necesitan que el juego les marque el ritmo. Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Donde hay un único camino marcado y donde la acción se desarrolla casi continuamente. Y que en ese frenetismo de abrirte camino para avanzar e ir desarrollando la historia, no tengas ni un segundo para frenar a pensar. Hasta que un día... La primera vez que intenté jugar este juego fue un fracaso. Como a algunos les debe haber pasado, no pasé de la parte de la nieve. Lo sentí lento, que no avanzaba, sentía que no había acción. No entendía de qué estaban hablando los personajes, quiénes eran los O'Driscoll, quiénes eran los Pinkerton, de qué venían escapando, cuál había sido el problema. ¿Y ese problema estaba resuelto o seguía presente? No tenía muchas ganas de pensar, no tenía ganas de esperar. Quería saber todo desde el principio, pero por sobre todo, quería acción inmediata. Después de todo, es un juego de cowboys. ¿Dónde estaba la acción? Así que, sin ponerle demasiado esfuerzo, dejé de jugarlo y lo desinstalé. No sé si lo conocen, este es un juego de mundo abierto donde uno puede recorrer el mapa libremente, pudiendo interactuar con todo lo que se nos presente. Las misiones de la historia principal aparecen resaltadas en el mapa en amarillo, y son, obviamente, las que hacen que la historia avance. El jugador puede decidir cuándo hacerlas, no es obligatorio hacerlas una tras otra. Mientras tanto, nos da la opción de hacer misiones secundarias, marcadas en blanco en el mapa, que a diferencia de las misiones de historia principal, son optativas. Si no las hacemos dentro de un determinado tiempo, desaparecen. Y por último, tenemos eventos aleatorios que irán apareciendo cerca nuestro a medida que nos vayamos moviendo en el mapa y que pueden tratar de ayudar a algún personaje o intervenir en alguna situación problemática. Estas misiones, por lo general, no todas, pueden darnos recompensas, ya sean puntos de honor o, como yo les digo, puntos de buena persona, información que nos sea útil o incluso algún objeto. Así que se imaginan que si yo no tenía un arma desde el primer momento del juego para dispararle a quien yo quisiera e ir haciendo desastres por ahí, este juego no era para mí. Pasó un tiempo y no sé si fue porque estaba en un momento particular o porque no encontraba ningún juego que me resultara realmente atractivo o simplemente estaba muy aburrida. Un día decidí darle otra oportunidad. Pero una oportunidad en serio. Esta vez me dejé llevar por la historia. Dejé que me fuera contando de a poco y a cuentagotas qué había pasado y, sobre todo, qué estaba pasando. Dejé que me fuera dejando conocer de a poco a la gente que me rodeaba. Prestaba atención a lo que me contaban, tanto en las misiones principales de la historia como en los momentos en los que solo estás en el campamento viendo el tiempo pasar. Pude escuchar peleas entre compañeros del grupo. Algunas veces intervine, otras no, porque a veces las cosas necesitan seguir su propio camino sin que uno interfiera para que lleguen a la solución. Tuvimos charlas alrededor de la fogata, a veces en grupo, a veces con menos compañía. Incluso momentos a solas. Tuvimos fiestas, tuvimos buenos momentos y también malos. Fuimos felices y estuvimos tristes, a veces al mismo tiempo y a veces por separado, pero siempre como un grupo. Cuando salía del campamento para descubrir qué había en los pueblos y caminos, descubrí que cada personaje, y realmente es cada personaje, tiene su vida, su rutina, sus quehaceres. Si uno se toma el tiempo de observarlos, puede ver que salen de sus casas, van hacia sus trabajos, hacen lo que tengan que hacer, preparan la comida, compran, charlan con otros, discuten con otros, se ríen con otros, comen, duermen, van a otros lados. Y nosotros podemos interferir en eso, para bien o para mal. Claro que la gente empezará a tratarnos acorde a lo que hagamos en esta sociedad, para bien o para mal. En los pueblos podemos ir a la barbería, al correo, a comprar ropa, comida, comprar o vender pieles. Podemos ir al cine, a la biblioteca, a charlas intelectuales, a contemplar a la gente y reflexionar sobre qué lugar ocupamos en el cosmos. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Y cuál es el sentido de la misma?
Saliendo de los pueblos, los paisajes son hermosos. Podemos subirnos a la montaña más alta y ver los pueblitos que están allá abajo, lejos, y saber que hay cosas pasando ahí mismo, en este momento. Cosas que no esperan a que estemos nosotros mirando para que ocurran. Todo sigue su camino, incluso si no estamos ahí para verlo. Igual que los animales. Todos tienen su vida y comportamiento propio, ajenos a la presencia de uno. Si tenemos suerte, podemos ver lobos jugando entre sí como cachorros inocentes, zorros cazando astutamente en la nieve, águilas majestuosas recogiendo a su presa, y a perros siendo perros. Haber podido desacelerarme y haberme metido en esta historia fue una de las mejores experiencias de juego que tuve. Y quizá no solo de juego, por ir acelerado constantemente por ahí, no pudiendo esperar y queriendo todo ya, continuamente pensando en ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer? Tengo que levantarme rápido, tengo que llegar rápido, tengo que hacer rápido, tengo que volver rápido. ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿De cuánto nos estamos perdiendo? Alguien dijo por ahí que esto no era un juego, era un simulador de vida en el lejano oeste. Y creo que en alguna parte es cierto, pero a la vez creo que lo que más moviliza el juego es que la historia no la cuenta un personaje solo. La historia está formada por personajes tan distintos entre sí que todos, absolutamente todos, aportan algo a la trama y la mueven. Los detalles que hacen más colorida la historia o los detonadores de grandes eventos no se dan gracias a un personaje solo, a una acción individual o porque el jugador así lo decidió, sino que se da gracias a las interacciones que hay entre los personajes, lo que cada uno quita y aporta en un diálogo, lo que calla, lo que se dice, lo que se sospecha. Y de vez en cuando terminamos en situaciones tan fuera de nuestro control que a veces solo podemos limitarnos a ser testigo de lo que se desarrolla delante de nuestros ojos. Y a veces nos toca tomar las decisiones que podamos en ese momento, como para que las cosas no terminen siendo tan graves como parecen. No sé si a todos nos gustan los juegos de mundo abierto, no sé si es para todos. Pero si sos como yo, que te gustan los juegos frenéticos, donde la acción se presenta de inmediato, donde la historia se desarrolla rápido y es obvia, y enseguida sabemos en quién confiar y en quién no, tómate una pausa. Hacete un espacio, un momento, para vos y solo para vos. Olvídate de todo lo que está pasando afuera, del ruido que hay, tanto dentro como fuera de tu cabeza. Crea un espacio donde puedas dejar ir todo. Quizá cuando nos desaceleremos, nos terminamos dando cuenta que el verdadero tesoro que estuvimos persiguiendo está al lado nuestro. O simplemente es tener la vida que queremos tener. ¿Quién sabe cuánto nos estamos perdiendo por estar acelerados todo el tiempo? Respira profundo y date la oportunidad de conocer a gente como Arthur, John, José, Dutch, Sadie, Maika. Porque todos tienen algo para dar. Y si no fuera por los malos momentos, nunca reconoceríamos a los buenos. Y los malos momentos vienen solos. A los buenos hay que crearlos. Have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together.
Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together.